Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos este jueves. Hasta aquí nos ha ayudado Dios, hasta aquí ha estado con nosotros. Vamos a darle gracias. Padre, gracias. Gracias porque tu poder, tu misericordia ha estado con nosotros. Gracias porque tu bendición, Señor, nos renueva. Tu fortaleza, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos das, Señor, esa nueva fuerza que necesitamos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 8:33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Qué precioso es la palabra, qué impresionante es el Evangelio de San Juan, mis amados. Dice aquí, ayer estudiamos que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos se ofendieron y le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Qué interesante que ellos se defendieron y dijeron: nosotros no somos esclavos de nada. ¿Cómo dices tú que seréis libre? El hombre niega que está esclavizado. Tú ves a un alcohólico y lo ves que está esclavizado al vicio, pero él dice: yo no soy esclavo, el día que yo quiera me libero, el día que yo quiero lo dejo. Pero no es así, está esclavizado, se hizo esclavo del vicio, se hizo esclavo de eso. Los judíos no comprendieron a Jesús, pensaban que él estaba refiriéndose a ser conquistados y esclavizados por una nación extranjera, y eran esclavos. Cuando Jesús habló esto, ellos estaban bajo la esclavitud de Roma, y ellos dijeron: nosotros somos linaje de Abraham. Los judíos son muy orgullosos de su linaje. Así que en realidad ellos estaban esclavizados bajo los romanos. Lo que quería significar, por no estar nunca esclavizados, es que nunca habían cedido su voluntad a ningún gobierno. Siempre estaban en contra. Casi toda la vida de los judíos estuvieron en esclavitud en Egipto, en Babilonia, con los romanos. Pero ellos son tan orgullosos que no lo aceptan, que siempre habían demostrado su lealtad a Dios, no a los hombres, independientemente de cuál poderoso estos fueran. Jesús quiso significar algo totalmente diferente. Jesús quiso decir que los judíos y todos los demás hombres estaban esclavizados por el pecado. No podían evitar pecar sin importar cuánto intentara no pecar. El hombre niega ser esclavizado por el pecado, declara que tiene una herencia divina y que cree que él lo libera y lo hace aceptable ante Dios. Los judíos declararon que eran linaje de Abraham, los hijos de uno de los hombres más divinos que haya vivido. Por lo tanto, ellos creían que su divinidad y la divinidad de los que le siguieron convirtieron a su nación y a su pueblo en muy especial tesoro para Dios. Creían que eran aceptables para Dios sin importar cómo vivían. Creían que todo el verdadero judío estaba cubierto por la divinidad de sus padres. Ellos dijeron: no, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros hemos sido fieles a Dios. Nosotros no nos hemos sujetado a ningún hombre, a ningún gobierno. Nosotros no somos esclavos. Somos del linaje de Abraham. Y eso es lo que ellos creían. La mayoría de los hombres creen lo mismo. Niegan estar esclavizados por el pecado, de manera tal que no sean aceptables ante Dios.
dicen, pero pecador aquel, yo no. Yo soy aceptado por Dios. Dios ya me aceptó. ¿Por qué? Si eres incrédulo, si no crees. Los hombres creen que Dios los aceptará de que tienen suficiente buen linaje como para recibir la aprobación de Dios. Sienten que no han hecho suficientemente mal como para ser esclavizados por el pecado, ni ser rechazados por Dios. Su herencia, sus padres, su familia, sus amigos, sus buenas obras, algo en sus vidas es suficientemente bueno como para mantenerlos alejados del pecado. Dice Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Wow. Ellos tan orgullosos que estaban. Dice Romanos 2:9, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Qué tremendo es cuando no aceptamos la palabra de Dios, cuando no la recibimos, cuando no la creemos. Y luego en el 34, la palabra de Dios dice, Jesús les respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La primera prueba de que el hombre está esclavizado por el pecado es innegable. El hombre comete pecados. La palabra comete está en una acción continua. Cometes y sigues cometiendo el pecado. El hombre continúa cometiendo pecados. Es su hábito, es su práctica de pecar. No puede evitar pecar, por lo tanto es esclavo del pecado. El mentiroso dice una mentira y luego dice otra y luego dice otra. El que hace fraudes y hace fraudes y hace fraudes. El adúltero. Todos hemos pecado y estamos destituidos, pero el Señor viene y nos renueva y nos fortalece. Es su hábito, siempre no pueden evitar el pecar. La palabra siervos, dice, Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es siervo, significa esclavo. El esclavo fue comprado y se entregó atado a la persona que lo compró. La idea es que el hombre es comprado por el pecado. Cuando un hombre peca, se está entregando al pecado. Se vuelve esclavizado por el pecado. Es un pecador para siempre. Es una condición, un estado. Es ser hijo del pecado. Muy sencillamente, es incapaz de evitar pecar, no importa cuánto lo intente. Jesús nos advirtió, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero el hijo sí lo es. El esclavo no tiene derechos ni privilegios dentro de la familia. Es un esclavo y puede ser rechazado y echado de la casa en cualquier momento, pero el hijo no. El hijo es siempre el hijo. Es quien tiene todos los derechos y los privilegios en la casa. Sin embargo, hay una forma en que el pecado puede volverse un miembro de la familia. El hijo puede liberar al esclavo y pedirle al padre que lo adopte. Y si el hijo libera al esclavo, el esclavo queda de hecho libre. Jesús declara 4 cosas significativas. Él declara que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues él le has visto y es el que habla con el que contigo es. En Juan 10:36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. El hombre es esclavo del pecado.
Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguna como a esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En 2 de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Qué tremendo, mis amados. El Señor declaró que Jesucristo puede liberar al hombre. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Él es el que nos libera. Él es el que nos libera. Y conoceréis y seréis libres. Dice, linaje de Abraham somos, dice, pero el Señor dijo que Él es el que, así que si al Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que tú y yo somos. Tú y yo somos libres. El Señor nos liberta. La palabra no se contradice. Hemos visto versículos tras versículos hablando de la libertad. El Señor aseguró que el hombre puede ser adoptado. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, tú pasas a ser hijo de Dios. Él te trasladó de las tinieblas a la luz de su Hijo. Él te rescató, Él te adopta. En el versículo 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. No haya cabida en vosotros. La segunda prueba de que el hombre es esclavizado por el pecado es que se opone y no hace lugar en su corazón para la palabra de Jesús. El hombre rechaza y se opone a Cristo. El hombre rechaza las declaraciones de Cristo sobre su vida. Se rehúsa a negarse a sí mismo y tomar la cruz como lo exige Cristo. No quieren que las declaraciones de Cristo controlen su vida. Quieren hacer sus propios deseos, sus propias cosas, vivir como les plazca. Por lo tanto, rechazan a Cristo y continúan satisfaciendo sus propios deseos, asegurándose o tomando lo que quiere. Ponen en ridículo y hablan en contra de Cristo y de aquellos que seguimos a Cristo. Cada vez que les es posible, se burlan de los cristianos. Muy sencillamente, el hombre quiere poco. Si quiere algo que ver con Cristo, quiere que Cristo tenga poco o nada que ver en su vida. El hombre no le hace lugar en su corazón a la palabra de Dios. Dice Mateo 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. En Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Qué tremendo es cuando rechazamos a Jesús, cuando no le aceptamos, cuando no creemos en Él, cuando no lo recibimos. Tenemos que entender, dice Santiago, Salmo 50:17, pero tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Qué triste es cuando la gente rechaza a Jesús, rechaza su palabra. Qué triste es cuando no reciben a Jesús. Si tú esta tarde reconoces que no conoces a Jesús, que no lo has recibido, yo te pido que ores esta oración conmigo. Señor Jesús, yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Yo quiero que tú me perdones toda la maldad que hay en mí. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo quiero ser hijo tuyo, Padre. Quiero que me libertes del pecado, del juicio, de la muerte. Quiero ser libre, Señor.
Quiero conocerte, Padre, verdaderamente, en tu precioso nombre. Amén. Si tú hiciste esta oración sinceramente, el Señor te recibe como su hijo. Abre tu corazón, recibe todas las bendiciones. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos liberta tu palabra, Señor. Nos hace libre. Gracias, Señor. Queremos ser libres de pecado, libres de la muerte. Libres, Señor. Queremos ser libres de toda atadura, de todo lo que el diablo nos quiera atar. Echamos fuera esa atadura en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues ya mañana es viernes. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.